Tema número 1. En el telar del cielo. Hola querido, el propósito de la lección de esta semana es mostrar que en el manto de la justicia divina no existe un solo hilo de fabricación humana. Esta expresión, el manto de la justicia divina, es sacada del espíritu de profecía y expresa la inutilidad de los esfuerzos humanos para alcanzar la salvación. Pero para entender esto, primero tenemos que tener conciencia de nuestra real situación. No somos nada, no valemos nada. Somos pecadores, caídos en el fondo del pozo, sin esperanza de recuperación. Desde el punto de vista humano no hay salida. Y es aquí que entra el primer símbolo de esta serie de estudios. El capítulo 64 de Isaías nos trae esa figura elocuente de la triste realidad humana. El versículo 6 dice así, mira, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Te das cuenta la figura que Isaías usa? Nuestras justicias son como trapo de inmundicia. No dice nuestros pecados, dice nuestras justicias, o sea, las mejores cosas que podemos hacer, nuestras mejores realizaciones espirituales, nuestra obediencia, nuestros esfuerzos, todo eso para Dios es como trapo de inmundicia. ¿Sabes lo que significa la expresión trapo de inmundicia? Literalmente significa, en hebreo, son los paños que la mujer usaba para contener la menstruación. Desecho. Es eso a lo que alcanza toda nuestra justicia humana. ¿Por qué? Simplemente porque la fuente de las acciones, que es nuestro corazón, está contaminada. Nuestra mente, nuestro corazón son impuros. Solo pensamos el mal, somos egoístas. Quiere decir, el pozo de agua de nuestro corazón está envenenado por el pecado y en consecuencia el agua que sale es agua envenenada. Todas nuestras obras son trapo de inmundicia. Este concepto de la inutilidad de los esfuerzos humanos para alcanzar la salvación es un golpe terrible contra el orgullo del corazón humano. Pero es el único camino que nos lleva a la verdadera salvación. Pasamos ahora a la segunda parte de la lección. Ya que todos estamos perdidos, ya que no hay solución humana para nuestra situación, ¿estamos irremediablemente condenados? ¿Quiere decir que no hay solución para nuestro problema? Veamos la respuesta de Pablo para este drama. Pablo, en el capítulo 4 de la epístola a los Romanos, nos lleva a pensar en Abraham, cuya situación no era menos desesperadora que la nuestra. Abraham también estaba vestido de trapos de inmundicia. Todos los seres humanos lo estamos. No importa cuán buenos creamos que somos. Bueno, ¿cómo fue justificado Abraham? ¿Cómo fue salvo Abraham? ¿Cómo obtuvo Abraham la justicia de Dios? ¿Cuál es la verdad en el caso de Abraham? ¿Qué es lo que Abraham encontró? ¿Qué descubrimiento hizo Abraham? Para alcanzar a aclarar el tema, Pablo asume algo que no es verdad. Dice, supongamos que Abraham fue justificado por obras. Si esto fuera cierto, él tendría motivos para vanagloriarse. Pero querido, la vanagloria, el alardear, alabarse, jactarse, enorgullecerse, presumir, creer en tus propios méritos, están completamente excluidos de la salvación auténtica, porque todo lo que el ser humano hace es como trapo de inmundicia. Abraham fue salvo o justificado por las obras o por la fe. Esta pregunta es crucial. Todas las religiones del mundo enseñan algún tipo de salvación por obras. O sea, que el hombre tiene que hacer alguna cosa, que el hombre tiene que cumplir algunos requisitos para ser salvo, para ganar el favor de Dios. El camino de la salvación de Dios es completamente diferente. El hombre ha fallado en alcanzar los justos requisitos de Dios, pero Dios, por medio de Cristo,
ha hecho posible que el hombre pecador sea salvo y sea justificado. Ahora, ¿por qué escogió Pablo a Abraham como ejemplo de cómo una persona alcanza la salvación? Es que Abraham es estimado grandemente por millones de personas en el mundo entero. Para los judíos, Abraham es su más notable y distinguido patriarca, el padre de la nación judía. Para los musulmanes, Abraham es igualmente apreciado porque Abraham es el padre de Ismael, que es el padre de los árabes. ¿Y cómo fue justificado Abraham? La Biblia responde a esto con mucha claridad. Pablo cita Génesis 15, 6 y dice, esta escritura aquí enseña claramente que Abraham fue justificado por la fe. Dice así, él creyó a Dios y así fue justificado. Este versículo no dice absolutamente nada sobre obras. Todos los hombres en todos los tiempos siempre han sido salvos de una sola manera, por la gracia de Cristo mediante la fe. Abraham creyó y eso le fue contado por justicia, afirma Pablo. Ahora volvamos al símbolo del manto. Todos nosotros estamos vestidos de trapos de inmundicia, pero si creemos, viene Jesús y nos cubre con el manto inmaculado de su justicia divina. Y ahora Dios nos ve como si fuésemos el propio Señor Jesús. ¿No es extraordinario? La tercera parte de la lección presenta Romanos 3:21. Mira lo que dice, Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. La expresión en la que hay que pensar y repensar es aparte de la ley. Esto significa que la ley no tiene nada que ver en la causa de la salvación o de la justificación del pecador. La justicia de Jesús nos ha sido otorgada aparte de la ley, separado de la ley, dejando a la ley de lado. Querido, resulta a veces difícil entender esto, porque la ley es el reflejo del carácter de Dios y tiene un lugar en la experiencia del cristiano. Pero lo que hay que enfatizar es el hecho de que por más santa, buena y perfecta que sea la ley, no tiene nada que ver como causa de nuestra salvación. No somos salvos porque guardamos o cumplimos mandamientos. Somos justificados aparte de la ley. La ley no tiene nada que ver con la salvación, con la causa. Tiene que ver con la experiencia posterior de una persona que ha sido salva. Pero no es requisito para alcanzar la salvación. Somos justificados aparte de la ley. En el manto de la justicia divina no existe un solo hilo de fabricación humana, dice Elena de White. Dios lo hizo todo por nosotros solo recibimos. En cierta ocasión un evangelista estaba levantando su carpa para irse a otra ciudad y un vecino que no había asistido a ninguna de las reuniones le preguntó, pastor, ¿qué debo hacer para ser salvo? El evangelista, sin dejar de hacer lo que estaba haciendo, le respondió, mi amigo, si quieres hacer algo para salvarte, llegas demasiado tarde. El hombre se molestó y le dijo, ¿usted cree que es dueño de la salvación? No, señor, respondió el pastor. Lo que le estoy diciendo es que si quieres hacer algo para ser salvo, llegas más de 2 siglos atrasado, porque todo lo que era necesario ser hecho para que fuese salvo ya fue hecho por Jesús en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. El problema es que el tema maravilloso de la obra de la salvación en nuestro favor puede ser mal interpretado por personas que no fueron transformadas por Cristo y que usan la gracia de Jesús para esconder una vida de pecado. Porque si no tengo nada que hacer para salvarme, a no ser aceptar la justicia divina, ¿para qué entonces me preocupo en obedecer o en tratar de vivir una vida correcta? A fin de cuentas, ¿no es la justicia de Cristo la que cubre mi multitud de pecados? Pero aquí volvemos a la figura del manto inmaculado de Cristo. Esta es la cuarta parte de la lección. Te voy a contar una historia para que entiendas mejor este asunto. En los primeros años de mi ministerio, Dios me dio conversiones maravillosas.
En cierta ocasión estaba comenzando a asistir a la iglesia uno de los peores ladrones del barrio. Era un joven temido, mal educado, no respetaba a nadie y aparentemente venía a la iglesia solo por causa de las chicas bonitas que teníamos como recepcionistas. Un día, durante la campaña evangelística, decidí predicar el tema de los diezmos y de las ofrendas. Y decidí colocarlo a él como la persona que recogería, es decir, los jóvenes que recogerían todo el dinero, llegarían a la puerta y le entregarían a él el dinero. Él iría por el camino de atrás para llevar al salón de atrás. Ahora, un anciano vino y me dijo: pastor, no haga eso. Si le entregan el dinero a él, es como pedirle a la zorra que cuide a las gallinas. Él va a correr con el dinero. Yo le dije: no, yo quiero confiar en ese muchacho. Yo creo que ese muchacho es sincero y está entregando la vida a Jesús. Lo que yo no sabía es que el muchacho estaba escuchando mi diálogo con el anciano. Cuando recogieron las ofrendas, se entregaron a él y llevó todo atrás. Cuando terminó la reunión, le dije: felicitaciones, te agradezco. Él me dijo: pastor, yo tenía ganas de correr con el dinero, pero yo le escuché hablando con el anciano y le escuché defendiéndome. Y cuando quería correr con el dinero pensé: si el pastor creyó en mí, si el pastor confió en mí, yo no lo puedo frustrar. Y este es el asunto. Si Dios te ama, ¿cómo vas a tener el coraje de continuar viviendo en el pecado? Si Dios cree en ti, si Dios confía en ti, si Dios te cubre con un manto blanco de justicia, ¿cómo vas a tener el valor de volver al charco del pecado y revolcarte ahí? No. ¿Me entiendes ahora? Ese muchacho no huyó con el dinero por un simple motivo. Alguien había confiado en él. Alguien había conquistado su corazón y él no deseaba defraudarlo. Eso es lo mismo que sucede con el que recibe el manto inmaculado de la justicia de Cristo. Su corazón es lleno de amor por Jesús, que empieza a vivir una vida transformada. Es como un mendigo que andaba con trapos de inmundicia, pero un día encuentra a alguien que lo baña, le coloca una ropa blanca y ahora el mendigo ve el charco, pero ya no tiene el valor de revolcarse en el charco. ¿Por qué? Ahora él cuida su ropa nueva para que no vuelva a ser manchada. Él no cuida la ropa para que le regalen la ropa, sino porque la ropa ya es suya y se la dieron por amor. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Llegamos al fin de la lección hablando de gracia barata y legalismo. ¿Sabes? Estos son dos conceptos equivocados del Evangelio. La gracia barata te enseña que desde el momento que Cristo te imputa su justicia, tú no necesitas preocuparte con nada y que la obediencia no es problema porque Jesús ya obedeció en vez de ti. Tú ya no necesitas hacerlo. Oh, querido, este concepto es peligrosísimo. Es verdad que Jesús obedeció y que su obediencia sirve para cubrir tu desobediencia pasada. Porque, ¿qué puedes hacer para resolver tu pasado? Ya no puedes regresar, vivir todo de nuevo. Entonces, solo te resta confiar en que la obediencia de Cristo, su perfecta justicia, cubra tus trapos de inmundicia pasados. Pero una vez que has sido salvo, Jesús desea vivir sus grandes obras de victoria en tu vida. Claro que tú tienes que permitirle que lo haga. Por eso Pablo dice: no vivo ya yo, mas Cristo vive en mí. La salvación no tiene que ver solo con la liberación de tu culpa pasada, sino con la liberación del poder que el pecado ejerce en ti. Cristo desea vivir en ti y ser victorioso en ti y llevarte a vivir una vida de obediencia. Ahora, el otro concepto peligroso es el legalismo. El legalismo tiene dos aspectos. Primero, hacerte pensar que tienes que hacer algo para salvarte. Tienes que obedecer algo o cumplir algo. Pero ya vimos que en el manto de la justicia divina no hay un solo hilo de fabricación humana. Pero la parte más peligrosa del legalismo es pensar que eres salvo solo por gracia, solo por la gracia de Cristo. Pero ahora que una vez que has sido salvo, tienes que esforzarte para obedecer. Y este es otro terrible error. Porque, querido, la obra de la salvación es completamente divina.
No hay participación humana, a no ser dejar o permitir que Cristo viva en ti. Cuando Jesús vive en ti, mira lo que sucede. Existe mucha confusión en relación al tema de la victoria. ¿Quién es el que vence? ¿Jesús o tú? ¿Es Jesús el que vence y tú solo recibes la victoria? ¿O quien vence eres tú con la ayuda de Jesús? ¿Cuál es la participación humana? Tener fe es solo quedarse de brazos cruzados esperando que Jesús controle tu vida y te aleje la tentación. ¿Dónde queda la participación humana? ¿Cuál es el papel de la fuerza de la voluntad? El apóstol Pablo explica este asunto de manera sencilla. Al ir a Jesús y convivir con Él, Jesús se hace parte de tu vida. Él habita en ti mediante su Espíritu. Pablo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Pregunta Pablo. ¿Qué sucede entonces? ¿El Espíritu Santo te obliga a hacer las cosas correctas aunque tú no quieras? No. Tú no te transformas en una máquina o en un robot obligado a hacer algo contra tu voluntad. Lo que sucede es algo maravilloso. Cuando tú permites que Jesús forme parte de tu vida, cuando permites que el Espíritu Santo habite en tu corazón, ambos pasan a ser como una sola persona. Las voluntades, la de Cristo y la tuya, se unen. Ya no vivo yo, dice Pablo, mas Cristo vive en mí. ¿Y a dónde vas tú? Si Cristo es el que vive ahora en ti. Pablo dice, y lo que ahora vivo en la carne, espera un poco. No acaba de decir, ya no vivo yo. ¿Cómo entonces añade, y lo que ahora vivo? Al final de cuentas, ¿vive o no vive? Bueno, esta es la maravillosa realidad del cristianismo. Esta es la maravillosa realidad del cristiano. Cuando vives una vida de comunión diaria con Jesús, su voluntad y la tuya se unen. Son dos voluntades en una sola. Los deseos de Jesús son tus deseos. Entonces, cuando llega la tentación, ¿quién es el que decide? ¿Es Él o eres tú? Es Él, pero eres tú. ¿Quién es el que se retira de los caminos pecaminosos? ¿Eres tú o es Él? Eres tú, pero es Él. Quiere decir, tu comunión con Jesús es tan profunda, tu convivencia con Él es tan íntima que las dos voluntades se transforman en una sola voluntad. Esto lo confirma el espíritu de profecía al decir lo siguiente, mira, al someternos a Cristo, nuestro corazón se une al suyo. Nuestra voluntad se fusiona con su voluntad. Nuestra mentalidad se vuelve una con la de Él. Nuestros pensamientos serán llevados cautivos a Él. Vivimos su vida. Cuando el propio yo es sometido a Cristo, el verdadero amor brota espontáneamente. No es una emoción o un impulso, pero sí la decisión de una voluntad santificada. Esto está en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 171. ¿Te das cuenta? La fuerza que derrota al enemigo no es una fuerza particular tuya, no es un trabajo exclusivo de Jesús, ni un poco tú y un poco de Él. Es un solo esfuerzo, una sola actitud, una sola decisión. Jesús y tú fundidos en una sola voluntad llamada voluntad santificada. Por eso, querido, vivir la vida cristiana es simple. Es solo ir cada mañana, cada noche a Jesús y decir, Señor, estoy aquí. Y a lo largo del día mantener comunión con Él. De tal manera que su voluntad es tu voluntad es la suya. Y ambos, lógico, esa voluntad santificada no conoce derrota. Cristo en ti te llevará por los caminos de la victoria. Que Dios te bendiga.